Muy bien, pues muchísimas gracias a todas las que estáis aquí y a todos los que nos están escuchando. Por empezar este diálogo, estamos hablando estos días de nueva economía digital, de industria, de innovación, de autonomía estratégica, de sostenibilidad digital, de los equilibrios económicos y de los nuevos equilibrios en cada uno de los sectores. Hemos hablado constantemente de inteligencia artificial y de cómo determina la posición, evidentemente, de cada país, de nuestro país, y de cada empresa, ¿no? Pero todo está mediatizado por un elemento que es de lo que trata esta mesa y es el talento. Así que hablemos de talento. Llevamos años escuchando desde el World Economic Forum o a nivel español, desde el Banco de España, que el talento es más importante que el propio capital como factor de producción. Por tanto, hemos de resituarlo, y creo que de eso vamos a hablar, en el debate. ¿Qué posición tiene que tener el debate sobre el talento, la generación de talento? Estamos en una competencia global por el talento ahora mismo, con una falta de profesionales con las competencias que requiere el mercado, más aún, en particular, las vinculadas a todo lo que tiene que ver con la digitalización en todos los sectores. Y en esta guerra por el talento, no todas las empresas pueden mantener la misma estrategia. Se comentaba, acabamos de escucharlo en la mesa anterior, hablando de pymes. Evidentemente, las grandes empresas y las pequeñas no pueden plantear las mismas estrategias, pero hay algo que a mí especialmente me preocupa, y lo repito a menudo, y es que se suele hablar de atraer talento y de mantener talento, como si el talento fuera algo limitado, por lo que hay que pujar, ¿no?, para conseguir. Y eso creo que es un error de estrategia desde el Gobierno, desde luego desde el Ministerio y la Secretaría que ocupó, creemos que es un error de estrategia. Lo que hemos de hacer como organizaciones, es decir, como cada empresa y a nivel de país, es generar talento. No solamente atraer y mantener, sino generarlo. Y esa va a ser la gran diferencia entre unos y otros. La falta de talento en todos los sectores productivos, como decía, tanto en España como en los países de nuestro entorno, se ha convertido en un problema de Estado, justamente por lo que comentaba, ¿no?, porque es el elemento, el factor de producción determinante. Y es un problema para absolutamente todos los gobiernos. Yo insistiría en dos cuestiones esenciales. La primera, que los cambios tecnológicos que hemos estado viendo desde ayer exigen personas. Exigen personas que los conozcan. Existen personas que los integren en las prácticas anteriores, porque esto no es una tabla rasa en cada uno de los sectores productivos, y que los apliquen. Por tanto, la inteligencia artificial evidentemente no es autónoma, es una obviedad, pero a veces actuamos como si eso fuera así. Cuando hablamos de que hay un 15% de empleos que se van a digitalizar, quiere decir que tenemos que formar a esas personas que ahora están ocupando esos empleos que van a desaparecer. Estamos hablando de que el 85% de los empleos de 2030, a veces hay quien dice que no existen. Si existen, lo que va a cambiar es las tareas que hay debajo de esos empleos. Por tanto, o formamos a esas personas, el empleo se mantendrá, pero no la persona que lo ocupa. Y cuando hablamos de los empleos tecnológicos que se van a crear en Europa, y al menos 2 millones de ellos en España, necesitamos personas. Por tanto, necesitamos personas cualificadas, primero en un número suficiente y segundo en los perfiles que se necesitan. Y por eso hablamos de talento. Fijaros, ya el informe McKinsey hablaba en el año 97, 1997, el siglo pasado, de talento. Hace 25 años. En España estamos empezando a hablar de ello desde hace 6. Por tanto, por eso vamos mucho más rápido, porque yo creo que tenemos que coger el ritmo. Esta era una de las cuestiones. La segunda tiene que ver con la productividad. La productividad, desde luego, está vinculada, entre otras muchas cosas, al desajuste de talento que está estrangulando la actividad de algunas empresas. La Comisión Europea, sabéis, que plantea entre sus actividades, sus prioridades, la competitividad de Europa, y que atraer la inversión va a ser un elemento clave y conseguir traer de nuevo al terreno comunitario la producción empresarial y hacerla lo suficientemente competitiva
para que se pueda desarrollar en suelo comunitario, mucho que ver con lo que también hablamos de la autonomía estratégica, ¿no? Pero también sabemos que la productividad es un enorme problema en España. Sabemos, porque ha habido noticias hace muy pocos días, que tenemos una productividad más baja que toda la eurozona y, por tanto, necesitamos repensar qué hacer para mejorar la productividad y, por tanto, la competitividad de nuestras empresas. Y, desde luego, entre los elementos que provocan esa falta de productividad, esa baja productividad, aparecen siempre la falta de innovación, la falta de cualificación y la escasa transferencia. Por tanto, volvemos, como veis, siempre al origen de todo, que es el talento. Y en España tenemos una estructura de cualificación del capital humano muy desajustada. Llevamos los últimos 6 años planteándolo, y por eso desde el Gobierno se hizo una intervención muy, yo diría que muy ajustada y muy clara en algo que es fundamental y sobre lo que nunca se había puesto foco, que era la formación profesional. Hablamos de la formación profesional porque es el perfil profesional que es el músculo de cualquier empresa, pequeña, mediana o grande. Por tanto, sin profesionales, sin excelentes profesionales con perfiles de formación profesional, podemos tener unos magníficos directivos, ninguna empresa podrá avanzar. Y cuando hablamos de empresas, hablamos de sectores, porque ninguna empresa sola tampoco puede avanzar. Como sabéis, esta intervención ha sido la más importante en décadas en formación profesional y tiene que ver con los jóvenes y con los trabajadores. Solamente una cuestión para que os hagáis una idea, y es que los jóvenes, uno de los principales problemas de los que siempre hablamos, que es el desempleo juvenil, solamente el 9,2% de los jóvenes en desempleo tienen un título de grado medio de formación profesional y un 8,9% de grado superior. Es decir, que estamos hablando de solamente en torno a un 18-19%. Son datos de febrero de este año. Todos los demás o no tienen titulación de formación profesional, tienen otra o no tienen ninguna. Por tanto, la reflexión está servida. Es decir, la formación profesional se ha convertido en el itinerario formativo de futuro vinculado a la realidad laboral y qué es lo que demandan las empresas. Pero también para los trabajadores, porque los procesos cambiantes de producción, y desde luego lo hemos estado viendo estos días porque la tecnología lo inunda absolutamente todo, más allá de lo que es el específico sector industrial, requiere actualización permanente. Por tanto, aquí estamos hablando de que cualquier empresa ha de generar talento, vuelvo a insistir, no solamente atraer, ¿no? Y para esto es fundamental algo en lo que, sobre lo que hemos hablado, y es la colaboración público-privada, pero con propósito y con mandato. Y ahí de lo que estamos hablando es, y vamos a hablar ahora, es de una estrategia de país para generar talento, no solamente para captarlo. Os decía, el talento no es algo limitado por lo que haya que pujar, por lo que las empresas tengan que estar robándose los profesionales, que hacen un circuito para luego volver a aterrizar a menudo en empresas que ya están. El talento, si preguntáramos a los que estamos aquí qué entendemos por talento, seguramente cada uno entenderíamos algo distinto, pero está claro que se vincula al proceso de descubrimiento y de cultivo de las habilidades y las actitudes que nos hacen ser la mejor versión de nosotros mismos a nivel individual, pero a nivel de organización de empresa también. Por tanto, no es ni mucho menos el talento el conocimiento o la información que alguien tiene en la cabeza, sino qué se hace con ese conocimiento que se posee. E insisto, tanto para una persona individual como para una empresa. ¿Qué hace esa empresa con el conocimiento que se posee? Por tanto, desde hace décadas estamos hablando de la sociedad del conocimiento, del aprendizaje a lo largo de la vida, y desde luego hay una ley implacable, y es que toda persona o toda empresa, toda organización para sobrevivir necesita al menos aprender a la misma velocidad que su entorno cambia. Desde luego, si quiere progresar, tiene que cambiar más rápido. Y esto vuelve a exigirnos esa estrategia de formación que afecte a dos ámbitos. A las primeras etapas, por una parte,
y luego, en segundo lugar, a las etapas profesionalizantes. A las primeras etapas porque desde que un niño entra, una niña, en el modelo educativo, yo creo, y lo digo como miembro del propio Gobierno, que hemos de olvidar el modelo escolar del siglo XIX, que respondía a la revolución industrial, que no es la que nos ha tocado vivir. Y desde luego no es la que está tocando vivir a nuestros jóvenes. Por tanto, hay que cambiar el modelo de digitalización. ¿Qué entendemos por digitalización? Ya no es solamente lo que entendíamos cuando una buena parte de los que estamos aquí estábamos en esas etapas de la primaria, de la secundaria obligatoria, sino que tenemos que incorporar la comprensión y la participación activa en un mundo digital y tecnológico que es en el que ellos se van a desenvolver. Desde luego, fijaos, un niño que entre con 6 años en primero de primaria no trabajará al menos hasta el año 2038. Pensemos qué va a necesitar ese joven. Desde luego, aparte de leer, escribir y saber matemáticas, o le enseñamos cómo manejarse de manera crítica y a manejar las tecnologías, desde luego no a prohibirlas, o tendremos un serio problema, porque un sistema de educación y de formación debe servir para dar herramientas a las personas, esa es su utilidad. Así que ni queremos consumidores, yo creo que no tenemos que formar consumidores sin capacidad de discriminar, y creo que eso requiere un repensar el modelo educativo que queremos en nuestro país, igual que estamos repensando en toda Europa, y de lo que vamos a hablar, haciendo algo que tendemos a hacer. Y aquí hago una crítica general, pero entre la que nos incluimos, porque nosotros como Ministerio necesariamente tenemos que entrar también en eso, ¿no? Yo creo que hemos, como sociedad, de dejar de frivolizar el debate educativo. Se habla mucho de educación, pero se hablan de esas cosas que no van al fondo de las cuestiones que son importantes para de verdad tener un muy buen sistema educativo. Por tanto, no entro mucho más en esto, pero decía que la estrategia de formación tiene por una parte que atender a las primeras etapas y evidentemente a las etapas profesionalizantes. Sabéis que la Ley Orgánica de Formación Profesional ya lo que ha hecho es hacernos estar como ejemplo en Europa. Ya no son los países centroeuropeos los que son la imagen de una buena formación profesional, sino que el ejemplo somos nosotros. Así que, bueno, pues yo creo que hay que decirlo y estar satisfechos, porque lo hemos convertido en una formación ágil, accesible, corta, como son las formaciones que requiere el siglo XXI, con itinerarios diversos, en los que cada persona y cada organización puede decidir, como en un Tetris, solemos decir, qué formaciones se hacen. Con formaciones muy diversas, con lo que vamos a publicar de aquí a final de este año, habrá 9.000 ofertas de formación en el sistema de formación profesional. Desde las microformaciones hasta los másteres de formación profesional, como sabéis. Vinculada a todos los sectores productivos, porque toda la formación profesional va a tener carácter dual. Por tanto, cuando hablamos de on-the-job training, estamos hablando ya de una realidad en España. Incorporando las tecnologías en las metodologías, porque ya existe la realidad inmersiva, la realidad combinada, metodologías como el aprendizaje basado en retos, la orientación profesional, la acreditación de competencias que se adquieren por unas vías no formales, pero que existen y, por tanto, hemos de incorporarlas. Todo esto que garantiza a las empresas que se puedan convertir, que podáis convertiros en organizaciones inteligentes, que al final es lo que hay que hacer cuando se tiene talento. Es decir, que un conjunto de personas que probablemente a nivel individual no sean necesariamente excepcionales, la diferencia, lo que marca el valor añadido de una empresa es que sea capaz de, uniendo el trabajo de esas personas, producir resultados extraordinarios. Por tanto, diferenciando lo que es el talento individual del talento colectivo, que será lo determinante en una economía digital. Así que, vuelvo a insistir, el acuerdo social por la formación con una estrategia global que coordine e integre todas las iniciativas, todos los objetivos de país, tanto a corto como a medio y a largo plazo, con objetivos muy concretos. Y yo siempre, de formación, tengo la manía
de pedir que sean cuantificables y medibles, que es lo que llevamos haciendo en formación profesional 6 años y me parece esencial para poder mejorar. Y con un fin último que sea, yo creo que el que tenemos que tener todos compartido, que es el desarrollo sostenible en términos sociales, en términos económicos y en términos ambientales del país. Y eso solo pasa si conseguimos crecimiento y mejora de las cualificaciones profesionales y crecimiento de la productividad empresarial. Yo tengo que decir que cuando se hace funciona, y lo digo con absoluto convencimiento. Primero porque tenemos ya muchos mimbres puestos y creo que hemos ido generando, es verdad que en formación profesional, una gobernanza social en la que están los interlocutores sociales, pero no solo eso, sino las organizaciones, los organismos sectoriales, como es AMETIC, con quien llevamos colaborando, querido Pedro, desde el principio, ¿no? Y tengo que decir que también con los interlocutores sociales, con organizaciones empresariales y sindicales, llegamos a casi, diría, a un proyecto de estrategia consensuada de formación. ¿Cuál es el secreto? Yo diría que el secreto es el consenso, el debate y trabajar juntos. Por eso tenemos montados los hubs tecnológico, de la construcción, en ese principio, desde ese principio de la colaboración público-privada. Vamos a crear el de la energía y la sostenibilidad, el aeroespacial y audiovisual ahora en los próximos meses. Y no os voy a dar datos para no prolongarme, porque no quiero quitar tiempo a la mesa de lo que hemos ido consiguiendo, pero creo que el interés de empresas al final sí cae, sí llega a la sociedad y por eso hemos conseguido un crecimiento en la matrícula del 35%, un 561%, dejadme que os dé el dato porque me lo dieron el otro día, en los cursos de especialización, los máster universitarios, y sinceramente creo que desde luego el éxito de todas las empresas en España pasa por una formación profesional generadora de talento, por saber manejar el talento, que creo que es el principal reto que tienen ahora mismo todas las empresas y que tenéis en el sector digital, absolutamente fundamental, porque de la capacidad de trabajar juntos y de la capacidad de adaptarnos a los cambios, creo que es de lo que dependerá cuál va a ser el futuro, no solamente el futuro inmediato, sino lo que queremos ser de mayores como país. Así que creo que esa estrategia global en la que todos podamos participar y podamos aportar, y sobre todo uniendo esfuerzos, no trabajando en paralelo, que a veces somos muy tendentes a hacerlo. Yo creo que ya tenemos mucho camino recorrido. Es verdad que en un ámbito de la formación profesional que ahora mismo lo que toca es ampliarlo a otros ámbitos de la formación, de la cualificación, para que sea un aprendizaje a lo largo de toda la vida, pero desde luego desde dentro de las propias empresas y de las organizaciones para, insisto, convertirlas en organizaciones inteligentes. Y ahora ya me siento. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara, y muchas gracias a todos por aguantar, porque somos lo último entre este momento y la comida. Y espero que en 20 minutos que nos queda salgáis con hambre de formación, por lo menos. Esto va a ser un reto porque, además, yo creo que tenemos una mesa de pesos pesados, en el buen sentido, en el sentido intelectual, de habituales de AMETIC también, a los que solemos verle las caras siempre. Bueno, José el año pasado estaba aquí como máximo responsable de otros temas que no tienen nada que ver en este momento con lo que estás haciendo, de NISA. Hoy está como responsable y director general de la EOI, o sea que muy ligado al mundo de la formación. A Sara ya la conocéis también porque ha estado también presente en este encuentro y ha hecho prácticamente de todo. Yo diría que es una economista prestigiosa y muy reconocida en España, y Pedro obviamente es miembro del grupo de reflexión, que si no digo eso sé que no me lo perdonarías, pero también dirige ahora la Fundación ISEAC, muy volcada en analizar precisamente las oportunidades de empleabilidad y las brechas que hay de desigualdad relacionadas con la educación y la empleabilidad. Y bueno, a Clara la conocéis porque viene todos los años. Sí. Y ha accedido a formar parte de esta mesa porque en principio solo iba a hablar, pero se lo he pedido porque realmente en formación profesional es donde, bajo mi modesto punto de vista, el moderador no debería opinar, pero donde más avances ha habido en el proyecto educativo español, y realmente tenemos que aprender de esto y tenemos que seguirlo porque aún queda campo. Pero antes de empezar, me vais a permitir que dé contexto.
¿por qué estamos hablando en una asociación patronal, tecnológica, industrial, de educación? ¿Qué hacemos pidiendo un pacto general por la educación y la formación? La verdad que es una pregunta que nos hemos hecho mucho porque la mayor parte de las veces que hemos enfrentado esta situación nos han dicho: estáis locos, no tenéis ni la capacidad ni la autoridad para pedir un pacto por la formación. Y esto me pasó cuando organizamos el grupo de expertos con el que estuvimos trabajando más de 6 meses, que me decían: esto lo que queréis es aprovechar para introducir mucha más tecnología, mucha más demanda de software en las escuelas. Digo, no. Esa no es la razón por la que estamos pidiendo este acuerdo. La razón por la que pedimos este acuerdo desde AMETIC es porque somos muy conscientes de una sola cosa. Y es que una sociedad que no aprende a la velocidad a la que se mueve su entorno, simple y llanamente acaba desapareciendo. Y aquí estamos en un entorno, y lo vemos, hemos hablado durante 2 días de un entorno tan cambiante, el siglo XXI, motivado por la tecnología, y a veces nosotros mismos, de manera endogámica, no somos conscientes del cambio que se está produciendo en la sociedad y de la necesidad que tiene la sociedad de aprender de manera distinta. Sobre todo de desarrollar el talento de manera distinta. Y por eso nos embarcamos en esta locura que surgió en Córdoba, Pedro, hace año y medio en un panel como este en el que se hablaba de educación y todo el mundo pedía un pacto por la educación, y dijimos: vamos a ser valientes, sé que no va a gustar, pero vamos a pedir desde la sociedad civil un acuerdo que aúne el esfuerzo y el conocimiento de la clase política y, por supuesto, de las personalidades y las personas que están en el mundo de la educación. Nos lanzamos, lo hicimos, trabajamos y dijimos: pues creemos que puede haber un pacto con ciertas características, y asumiendo 20 personas que unos pensaban que la educación en España estaba fantástica, otros que estaba muy mal. No nos poníamos de acuerdo, fijaos el nivel de divergencia, y llegamos a algo en lo que estuvimos de acuerdo todos, y es que la oportunidad de mejorar el sistema educativo español es brutal. Y que hoy estamos viendo datos como, bueno, pues la tasa de abandono escolar, las tasas de repetición, la estabilización que tenemos en los resultados de PISA año tras año, que no nos hacen evolucionar en ciencias, en matemáticas, en comprensión lectora. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y que parten desde abajo. Y por eso nos lanzamos a dar una idea muy preliminar de lo que puede ser un pacto sobre la educación. Miramos países en los que las cosas funcionan bien, de eso pudimos aprender que hay ciertas características en común, como el profesorado, el papel que juega el profesorado en estos países, las metodologías de aprendizaje colaborativo, el papel que juega la innovación educativa y cómo además se hace y se acerca a esta innovación de una manera científica, comprobándola, midiéndola y analizándola, muchísimos temas. Y al final llegamos a la conclusión de que podíamos atrevernos a poner 7 objetivos estratégicos y líneas de acción. Y dijimos, bueno, un pacto por la educación debería al menos tener ciertos objetivos. El primero, mejorar la propia calidad de la educación, haciéndola inclusiva y dotándola de oportunidades para todos. Por eso hablamos siempre de educación en todos los niveles, de primaria, secundaria, tercer nivel, sea universitario, sea formación profesional, y también de formación para toda la vida, porque el talento se puede regenerar. Y hablamos, por supuesto, de fomentar el talento como objetivo estratégico clave. ¿Qué es talento? ¿Dónde se puede formar? ¿Dónde se puede encontrar? 2 millones de empleos o tareas nuevas, y posiblemente el 70% de los empleos que veamos en el año 2030 hoy no se conocen. ¿Cómo generamos y preparamos ese talento? ¿Cómo empoderamos a la función educativa? El profesor en otros países es duramente seleccionado, amablemente promocionado y muy bien evaluado. Y como consecuencia tiene un nivel de reconocimiento social que hoy el profesorado no tiene en este país. ¿Cómo podemos cambiar la inversión en educación? En España está en el 4,9% del PIB, en otros países está en el 6%, más no es mejor, pero sí que se puede invertir de manera distinta. Y cómo generamos un sistema de evaluación y cómo fomentamos el lema de este encuentro, que es cómo fomentamos la comunicación y la colaboración entre todos los que tenemos que decir algo en educación. Esto es, perdóname que haya tomado este tiempo porque es la primera vez. Se habla mucho de industrialización, se habla mucho de digitalización, no se habla de educación. Pido disculpas porque humildemente igual no tenemos el autoritas para hablar de educación como en otros foros,
pero desde Ametic y desde hoy nos vamos a atrever a pedir que esto evolucione. Y por eso tengo aquí a 3 personalidades. Y la primera pregunta, que va para todos, que es doble, ¿es posible un pacto por la educación en este país después de 8 leyes orgánicas sin consenso? Y si fuera posible, ¿estáis a favor de que ocurra? O viceversa, lo voy a preguntar al revés. ¿Estáis a favor de que esto ocurra y es posible? ¿Quién se lanza primero? No está planteado el orden. Venga, Sara, anímate. Yo, bueno. Buenos días y muchas gracias. No voy a hacer más introducción porque vamos muy mal de tiempo. Hombre, creo que todos estaríamos de acuerdo con que hace falta cambios de educación y, por tanto, eso al final debe de llegar de un acuerdo, ¿no? Pero yo, sinceramente, al leer un poquito este documento, me da la impresión de que es un documento un poco naif, porque hacer un pacto por la educación es algo impresionantemente complejo. Y no es dotar de competencias a las personas, es crear unas personas desarrolladas, es crear unas personas íntegras, con unos valores, y en eso no tengo claro que haya consenso. Eso es el primer punto que creo que es complicado. Y si incluso llegáramos a tener acuerdo en el qué debemos de formar, porque yo creo que en la educación y sobre todo la obligatoria es mucho más que formar personas para que luego vayan al empleo. No, eso es una parte. Pero la vida es mucho más que el empleo y es mucho más que formar a personas para que sean empleables. Entonces, incluso aunque tuviéramos claro el qué es lo que realmente tendríamos que transmitir a los niños y a las niñas para ser exitosos en esa parte, el cómo a mí me parece muy complejo porque no hay una única manera. Creo que hay muchas maneras. Y si además ya nos venimos a nuestro país, creo que hay 3 elementos que todavía lo complican un poco más. El primero, que somos 16 comunidades autónomas, cada una con las competencias completamente transferidas, y los intereses de las diferentes comunidades autónomas, desgraciadamente, no son los mismos. Por tanto, ahí habría que poner, digamos, de acuerdo a comunidades autónomas que no coinciden en su manera de transmitir la educación. Esa es la primera. La segunda es que realmente tenemos un profesorado con una edad media muy alta y los cambios profundos requieren una energía muy fuerte que en general viene de personas más jóvenes. Entonces, cuando planteamos un pacto no podemos decir voy a plantear un pacto en global. Yo tengo que ver qué tengo y qué pacto puedo plantear y el profesorado que tenemos tiene una edad media enorme, por tanto, habría que ir esperando al cambio generacional. Y luego la tercera, pues que tenemos un país enormemente heterogéneo y, por tanto, tendríamos que estar seguros de que ese pacto llega a todos. Este crear talento y este desarrollar talento tendría que llegar a todas las capas sociales. Y hoy mismo lo que contamos es con una educación profundamente segmentada desde el punto de vista social. Y eso es muy difícil de cambiar. Por eso, realísticamente, o sea, desde el punto de vista realista, lo veo muy complicado. Por complejo y por algunos, digamos, factores que creo que tenemos en nuestro país que lo dificultan más. Muchas gracias y voy a dar la verdad. Yo por poner un poco de polémica. Un poquito de polémica. Vamos. Venga, ya hemos estado debatiendo antes y sabíamos que hay algunas cosas que yo estoy de acuerdo con Sara, pero no en todo. Y quiero apuntar primero una cosa muy rápida y es que tú decías, éramos conscientes de que esto no va a gustar. Bueno, pues yo os felicito como miembro de gobierno de que hagáis esto, porque si hay algo que importa y que tiene que importarnos a todos como ciudadanos, y no hablemos de una organización que aspira a tener un peso y que de hecho lo tiene y se precia de ello, como es Ametic, para poder decir qué tipo de educación queremos en nuestro país y qué tipo de formación. Por tanto, yo creo que es que todos podemos hablar de educación. Y cuando yo comentaba que no hay que hablar de la cascarilla, dejadme es que nos quedamos cuando hablamos de educación en la cascarilla y no vamos a lo nuclear. Vayamos a lo nuclear, ¿no? Que tiene que ver con estas cosas. ¿Qué tipo de persona queremos formar cuando llevamos todos a nuestros hijos y a nuestras hijas a un sistema educativo que tiene que ser el del siglo XXI y que les tiene que preparar para eso, para 2040? Por tanto, yo creo que debe gustar y desde luego yo os felicito y os agradezco que nos ayudéis
al Ministerio y al Gobierno a reflexionar en estas cosas, porque eso tiene mucho que ver con cómo se comportan las fuerzas políticas. Yo creo que la presión tiene que venir de la sociedad civil. ¿Y es posible que las fuerzas políticas lleguen a ponerse de acuerdo? Ese era el último factor que se me había olvidado. Bueno, pero espérate, que conteste ella, porque ¿es posible o no? Tú que tú has vivido... Mira, yo diría que es muy difícil, y eso lo comparto con Sara, pero creo que es posible. ¿Por qué ha sido posible en la formación profesional y no es posible en otras? A menudo la respuesta es porque la formación profesional no está tan politizada. Y os digo aquí, no es cierto. No es cierto. Hace 6 años, quienes compartieron conmigo, y aquí tengo a una de mis colaboradoras, las primeras conferencias de formación profesional con todos los miembros de comunidades autónomas y las fuerzas políticas, y cuando empezamos a trabajar durante mucho tiempo para hacer esa ley orgánica que tuvo consenso, también se intentó y también estaba politizado. Hay que trabajar mucho. O sea, ¿es posible? Es posible. Yo diría que no existe política si no pensamos que las cosas son posibles y que se puede mejorar. Entonces, yo creo que, desde luego, creo que es posible. Creo que en la educación obligatoria es fundamental llegar a un acuerdo sobre, y lo comentábamos antes en el café, sobre lo que llamamos los valores de la ética civil básica. Esos en los que se basa nuestro modelo de convivencia. No estamos hablando de ideologías, de izquierdas o de derechas. Y ahí es donde tenemos que centrar cuál es el acuerdo. Claro, perfecto. No será ni de unos ni de otros, pero será lo elemental, ¿no? Vamos a dejar clara que José nos cuente su punto de vista. Sí, porque ellas son profesoras y les gusta hablar también. Me vas a dejar un poco, se las nota. Gracias, Javier y a Metic, Pedro, por la invitación, y también me suma la felicitación, ¿no?, de Clara, de que lancéis este debate aquí, y aprovecho, ¿no?, de estos años, Pedro, y de la Ejecutiva, para agradeceros los debates que habéis lanzado. Aquí hemos hablado de proyectos estratégicos, de pactos, y habéis visto cómo se han ido trasladando, ¿no?, de diferente manera en el Gobierno, y yo creo que no solo es un atrevimiento, es que es parte de vuestra responsabilidad, es que tiene que ser parte de vuestro objetivo. Y además, cuando habláis de fuerzas políticas, también quiero decir una cosa: las fuerzas políticas representan a los ciudadanos, es decir, hacen lo que todos queremos hacer, es decir, no hay un salto aquí en el vacío entre la política y los ciudadanos. Tenemos que ser responsables también todos, y en ese aspecto vosotros como organización lo sois, y tratáis un tema que además es vuestra materia prima. Los que venimos de la industria sabemos que sin materia prima no haces proceso, sin talento no haces nada. No es que lo hayamos inventado ahora, porque hablamos mucho de talento, ¿no? Esto es como el emprendimiento. Cuando yo estaba en ENISA y demás, parece que se había inventado ahora, ¿no?, que nunca había existido, siempre ha existido. Lo que pasa es que en un momento de tanto cambio, de tanta velocidad de cambio, pues si cabe es más necesario, ¿no? La cuestión del pacto, yo estoy totalmente de acuerdo un poco con lo que decía Clara, ¿no? Es cuestión de no buscar un pacto, digamos, político, sino un pacto social. Es decir, hay que trascender esa capa. ¿Qué queremos formar? ¿Cómo queremos formar? Es que si no estamos de acuerdo en qué tipo de habilidades tiene que tener nuestra sociedad, más allá de que hagamos un pacto, no hagamos un pacto, no vamos a ninguna parte, independientemente de la política. Es decir, si a nosotros nos dejan ahora un niño, una niña, y no sabemos qué decirle y cómo educarle, pues esto no es un problema político, es un problema social. Tendremos que ser capaces de decirle, como decía Clara, por supuesto, qué habilidades tiene que tener, cómo se va a relacionar con la digitalización, cómo se va a relacionar con máquinas que van a ser parte no solo de su vida, sino de su persona, ¿no? Porque la inteligencia artificial es la primera revolución tecnológica que efectivamente afecta a propiedades intrínsecas de las personas, ¿no? Por lo tanto, sí, tenemos que estar de acuerdo en esa serie de valores que trascienden con mucho cualquier elemento político o ideológico.
si utilizamos la educación, bueno, para conseguir adeptos, pues no nos vamos a poner de acuerdo, por lo menos conmigo que no cuenten. Y seguramente con muchos poderes políticos tampoco, ¿no? Pero es que trasciende a todo eso. La educación, y más en un momento como el actual, como digo, porque es que no hay un día después, si no. Quien quiera buscar adeptos, si no se basa en esto, no va a tener terreno para trabajar en ello. Y luego, evidentemente, viene toda la letra pequeña y la dificultad política y demás. La cuestión de las comunidades autónomas, yo creo que si se consigue trascender eso, no debería ser un problema, en el sentido de que quiero pensar que estaríamos de acuerdo. Hay otros países que tienen también comunidades autónomas, lo pueden hacer, ¿no? El ejemplo de la ley de FP es fantástico, y a veces también es verdad, no hay que, yo creo, obsesionarse con la idea pacto, es decir, foto, todos los partidos políticos, que no es una cuestión de foto y de partidos políticos, es una cuestión de tener los conceptos claros, ¿no? Más allá de lo que se vote. ¿Vale? Que se puede votar una cosa sí, otra no, se puede debatir, no estar de acuerdo. La ley de FP ha tenido un amplio consenso y no ha salido votada por otros partidos políticos, pero de fondo tenía, como decía la secretaria, un amplio consenso que yo creo que es fundamental, ¿no? Esto me lleva a pensar, porque fijaos cómo ha evolucionado la mesa, de algo muy difícil, imposible. Yo me acuerdo que de pequeño aprendí que hay que tener una saludable falta de respeto por lo imposible para hacer lo posible, y creo que lo estamos empezando a hacer posible, ¿no? Y habéis hablado de talento como materia prima, y Nelson Mandela hablaba de la educación como el arma esencial para transformar una sociedad. Hablemos de talento, hablemos de tecnología, porque estamos en este foro, y yo le pediría a Sara que nos contase con tu experiencia en analizar cómo la tecnología está formando parte de la educación y qué conclusiones ha sacado. ¿Es posible? ¿Es buena? ¿Es mala? Sí, en ISEAC acabamos de publicar un estudio en una revista de educación con mucho impacto internacional, y lo que realmente vemos es que, dependiendo de cuánto, porque no es posible decir en qué, sino cuánto utilices la tecnología, tus competencias tienen una forma de U. Es decir, si tú utilizas muy poco la tecnología, las competencias que adquieres son muy bajas. Eso claramente sube cuando utilizas en un rango medio, y en cambio baja mucho cuando tú utilizas masivamente la tecnología. Eso es algo que nosotros lo hemos visto en España, pero mirando todos los países PISA, incluso los campeones de PISA, se ve que también pasa eso. Lo que ahora necesitamos intentar es otros datos que nos permitan saber por qué. ¿Por qué realmente los grandes usuarios, los chavales que usan mucho la tecnología, por qué tienen unas competencias menores? La sensación que da es que hay una dispersión de la atención, que son grandes usuarios porque usan mucho las redes o lo que fuere, pero eso todavía no tenemos evidencia. Pero lo que sí está claro es que hay que entender mucho mejor el cómo usar la tecnología, no tanto cuánto, sino cómo usar la tecnología para realmente adquirir las competencias necesarias. Pero esto les pasa a todos los países, incluso Lituania, que son muy buenos hacedores de PISA, los grandes usuarios, los chavales que usan mucho, son muy malos en competencias. Yo aquí sí. Nos quedan 2 minutos, que nos han quitado un poquito de tiempo para que comierais, pero nos vamos a dar 2 minutos, si os parece, y acabaremos, pero adelante. En 40 segundos. Yo aquí diría que el sector de la educación y de la formación lo tenemos que entender exactamente igual que cualquier sector productivo. Es decir, cuando estamos hablando del sector aeronáutico, del sector digital, no estamos diciendo, oye, vamos a esperar a ver cómo va cambiando, o vamos a esperar que se renueven las cortes generacionales para que entren nuevos profesionales. No, es que estamos diciendo, no, es que hay que actualizarse más rápido, y por tanto esto pasa exactamente igual cuando hablamos del sector educativo. Por tanto, cuando hablamos de la educación y de la formación, estamos hablando de que la digitalización tiene que entrar exactamente igual que en cualquier otro sector, que en el agroalimentario. No podemos decir, no vamos a incorporar la inteligencia artificial, vamos a esperar a que se vayan jubilando aquellos que se dedican ahora a esto. Es que tenemos que hacer que el sector de la educación y de la formación incorpore eso como herramientas y como contenido propio de la formación, en las dos dimensiones. Y eso implica, evidentemente, formar al profesorado y darle las herramientas necesarias para que
se sienta cómodo utilizándolas, pero exactamente igual que a la persona que, volviendo al agroalimentario, tenga de repente que manejar sus viñedos para la recogida con herramientas tecnológicas. Es decir, que exactamente igual que estamos pidiendo esa actualización, ese reskilling permanente en todos los sectores, también hemos de pedirlo, facilitarlo, mejor dicho, aquí. Y ahí sí que tenemos que trabajar mucho, y yo creo que entre todos, por algo que has comentado tú y que me parece esencial, que es la valoración social, porque cuando estamos de los docentes, porque cuando estamos hablando de que faltan profesionales, también faltan en la docencia. Y si nos quedamos sin maestros, sin profesorado y sin buenos especialistas, si no tenemos los mejores profesores, no podrán formar tal como queremos que nuestras futuras generaciones estén formadas. Por tanto, yo creo que todo ese trabajo como sociedad de respetar, de valorar, de formar muy bien al profesorado de tal manera que sea una profesión atractiva, que ahora mismo ha dejado de serlo, y prueba de ello es que se quedan las plazas vacantes y no hay forma de cubrirlas, pero desde la primaria hasta la formación profesional. Por tanto, nos quedamos con esto, sí. Y me quedo con esto como conclusión, ¿no? Que un profesor, o dicho de otra manera, debería estar tan valorado como un médico o como un juez, porque la labor que hace y trasciende, y es muy importante. Ahora, no, mejor que un juez. Bueno, mejor que un juez, no sé, ya ahora... Mejor que un juez. Bueno, era muy difícil Sí, llegar bueno, allí, pero toda la razón. vamos a poner las cosas, vamos a Sí, quitar sí, ahora el tinte absolutamente. político, lo que estamos viviendo, y vamos a pensar en la función pública quizás de mayor prestigio. Ese me quedo con eso como tu tuit final, y os voy a pedir un tuit final, bueno, ahora es un X, final sobre... es muy sencillo. ¿Qué cosas sí o sí incluiríais en un pacto? Yo creo que habría que fijarse más que en el propio conocimiento, en las capacidades y en las habilidades, ¿no? Que es, volviendo un poco a lo que contaba antes, donde deberíamos estar de acuerdo, porque al final es una cuestión que trasciende mucho el corto plazo y la política. Y deberíamos centrarnos también en entender, efectivamente, un poco en línea con esto que dices de la valoración del profesorado, deberíamos entender la educación como una parte del desarrollo vital y profesional. Es decir, no son dos mundos, no es me educo, que a lo mejor podía ser, ¿no? En otra época me educo durante un tiempo y luego trabajo, ya está. Empiezo el cole, universidad, no sé qué, y luego me voy a trabajar. No, es que esto ha cambiado totalmente. Esto además me viene muy bien contarlo porque en la EOI lo que hacemos es mucha formación continua, ¿no? Pero es que nos damos cuenta que es así, que es necesario. No son dos mundos, no son dos mundos. Y creo que esa dualidad, que ha sido un éxito aplicarla en FP, hay que aplicarla, por supuesto, en la universidad. No es un mundo el académico y otro mundo el profesional. Os tenéis que quedar con una cosa, porque si Pues me cambiáis todo, no hay... O sea, si, pues lo dejamos ahí, ¿no? Para ir apuntando para el año que viene. Ahora digo por qué, porque esto se va a quedar apuntado. Yo me he quedado apuntado con el rol del profesor, me apunto el tema de análisis de habilidades y formación para toda la vida. Eso es. Y Sara, te voy a dar el tuit final. No, yo creo que quizá lo que haya que hacer es aprender lo que se ha podido hacer en formación profesional, que creo que ha sido un éxito, aprender para el sector educativo a ver cómo realmente irlo adecuando, porque sí que necesitamos un cambio importante en la educación. Me quedo con que es posible y se ha hecho posible antes, y por tanto vamos a concluir solamente con mi deseo, que espero que sea el de todos los asociados de AMETIC, de que AMETIC siga impulsando y siga luchando por este cambio para que se haga una realidad, porque nos viene bien a todos y necesitamos una sociedad muy preparada. Muchísimas gracias.